Bueno, vamos a dar comienzo entonces ya. A ver, Mili, me interesó la charla para poder tener una visión más amplia sobre el vínculo de la moda con la cultura. Me interesan ambos campos de estudio y cómo su relación impacta en el escenario actual. Perfecto, de eso vamos a estar hablando, Mili, así que bienvenida. Buenísimo. Bueno, damos comienzo entonces a esta charla que preparé en esta ocasión para la OpenDC. Antes de arrancar, como siempre digo en todas las charlas, muchas gracias a la Universidad de Palermo, por supuesto a todo el equipo de los OpenDC, porque nos dan la posibilidad a todos los que participamos de poder elegir libremente el tema que queremos abordar. Y eso también nos incentiva a presentar cada vez que tenemos la posibilidad de participar temas diferentes. eh, y bueno, siempre con la libertad de saber que va a ser bienvenido, eh, y poder tocar distintos campos, ¿sí? Dentro de, principalmente en mi caso como docente del área de moda de la Universidad de Palermo, vinculado a la moda, pero pudiendo tocar otros ámbitos u otros escenarios, como en este caso va a ser la cultura. Bien, para dar inicio, ¿por qué sentí ganas en esta oportunidad de hablar sobre moda y cultura? Eh, Básicamente porque, como lo dice el título de la charla, no concibo una sin la otra. Y a lo largo de ya casi 10 años de docencia y interacción con un montón de alumnos o de estudiantes o de principiantes en el ámbito de la moda, yo ya hace 20 años que estoy, más de 20 años en este ámbito, me doy cuenta cada vez más y con, digamos, las nuevas generaciones, la falta de conocimiento, de acercamiento o de simplemente curiosidad con respecto a todo lo que tiene que ver con la cultura general. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cultura, vamos a hablar sobre moda, vamos a hablar sobre cultura general y vamos a ver algunos hechos puntuales para graficar este vínculo totalmente necesario, que no podría no existir entre la moda y la cultura. Entonces, me parece que es un espacio que tenemos para compartir esta mirada, que insisto, no es una crítica, ¿sí? Hacia nadie, sino que simplemente es como una llamada de atención y una pregunta que me hago a mí misma, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a todos los que estamos en el mundo de la moda principalmente, del diseño, del arte, que no estamos teniendo curiosidad por saber qué pasó ayer, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿De dónde vienen las tendencias? ¿De dónde vienen eh, aquellas características de determinadas tendencias? ¿Cómo se originan, por ejemplo, los determinados estilos o lo que tiene que ver con la influencia de los jóvenes en el mundo de la moda, como lo ha sido siempre a través de las subculturas, por ejemplo? Eh, y creo que, bueno, esta es una buena oportunidad para hablar de todo eso, pero sobre todo para recordar que no hay moda sin cultura, básicamente. Bueno, hecha esta intro que permitió también que se sumaran algunos más, vamos a avanzar con lo que tiene que ver justamente con esta charla. No hay moda sin cultura, comunicando identidades. Y lo primero que me gustaría decir al respecto eh, es, esperen que se me saltó ahí unas páginas, ahora sí. Lo primero que me gustaría decir o comenzar diciendo es principalmente qué es moda y qué es cultura. Claramente cuando hablamos de moda y cultura entendemos que no son lo mismo, pero también entendemos que tienen una vinculación totalmente íntima, estrecha y desde mi punto de vista, mi visión, todo lo que tiene que ver con la necesidad de la moda con respecto a la cultura, ¿sí? Digamos, cultura vamos a tener como comunidad, como sociedad, como civilizaciones.
pero la moda necesita sí o sí de su sostén en la cultura, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de moda no estamos hablando de la necesidad de vestir, la necesidad o la funcionalidad del vestir, ¿sí? Ya cuando hablamos de moda estamos hablando de lo que tiene que ver con una forma de expresión de nuestros gustos, de nuestros intereses, de nuestros ámbitos, de nuestras realidades, de nuestra historia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que todo eso va a estar arraigado también en cuál sea nuestra cultura o cuál sea nuestro contexto cultural. Entonces, el vínculo entre cultura y moda trasciende, como dije anteriormente, las simples formas de vestir. Es un espejo que refleja todo lo que tiene que ver con nuestra historia, nuestras características, nuestras luchas, nuestros triunfos, ¿sí? En cuanto a la identidad o la individualidad de cada uno, como también de las comunidades a las que pertenecemos. Es la intersección entre la moda y la vida cotidiana, ¿sí? Lo que también genera la cultura en el ámbito de la moda, la forma en que nuestras elecciones, por ejemplo, diarias de vestimenta se ven influenciadas por nuestra identidad y nuestro entorno. Se trata de cómo nuestras vestimentas nos cuentan historias sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Acá quiero hacer un punto porque digamos, constantemente los que estamos en moda, los que estamos en diseño, hacemos este anclaje en la importancia de la moda como medio de comunicación y no como algo banal o que únicamente queda en las prendas que vestimos. Quienes estamos inmersos en este mundo, quienes nos acercamos a este mundo, quienes estudiamos o trabajamos en este mundo, lo hacemos porque la moda nos permite ese escaparate, la moda nos permite ese lugar de imaginación, de creación, de fantasía, que también es algo que, después vamos a seguir hablando al respecto, noto como una gran faltante en la actualidad. En términos generales, sí, creo que la digitalización, creo que todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con esta infointoxicación ha quitado quizás esta necesidad de los jóvenes, principalmente por conocer el mundo a través de sus ojos, ¿no? Y no por lo que otros les cuentan. Em, Ser más curioso, indagar y no tener todo tan servidito a la mano, que por otro lado es un arma de doble filo, como siempre digo, porque nosotros podemos acceder a las redes sociales para tener info, para ver un resumen de algún desfile o un resumen, una lectura de alguna última campaña de una marca, entrevistas, ¿sí? También algún recorte, pero si estamos viendo un recorte, lo primero que yo les diría es, estamos viendo el recorte que hizo otra persona, sea un periodista, un medio de comunicación, un influencer, lo que fuera. Y creo que entonces ahí ya, o el algoritmo mismo, entonces creo que ahí ya, bueno, hay un recorte de esa información que siempre aliento a que la busquen por ustedes mismos. Por supuesto que está buenísimo poder ver ese tipo de síntesis, resúmenes, porque bueno, nos da tiempo quizás estar on touch con todo, pero si algo me interesa y quiero realmente indagar al respecto, bueno, hay que avanzar claramente y investigar por nosotros mismos en diferentes campos. Que eso es de lo que vamos a hacer hincapié hoy. Entender que la moda se nutre sí o sí de la cultura. Y la cultura es música, es arte, es diseño. ¿M? Entonces, también lo que noto muchas veces es que los que estamos en moda solo miramos moda. Grave error, grave error. Tenemos que ampliar nuestro campo justamente de investigación, de tendencias, las tendencias también, ¿no? Uno piensa tendencia, siempre lo vinculamos con la moda. No, digamos, la tendencia no es una palabra propia de la moda ni nos la podemos este,
apropiar. Tendencia está en todo, está en la tecnología, está en el ámbito gastronómico, está en la decoración, está en la hotelería, en los destinos de turismo, y podría seguir constantemente dando ejemplos. Entonces, me parece que también esta charla tiene que ver con empezar a mirar alrededor mucho más de la cajita de moda. Eh, Eso fundamentalmente creo que es lo que más me interesa generar en ustedes, ¿no? Como reflexión y como esa motivación para empezar a abrir sus campos de research y de recursos. Bien, cuando hablamos de moda y cultura, claramente los líderes de la moda incluyen, como decía anteriormente, diseñadores, fabricantes, clientes, modelos, ilustradores, fotógrafos, periodistas y todos otros profesionales que participen en el proceso de creación de vestidos de moda o bien su representación en los medios de comunicación. Los actores, músicos y otros artistas usan el vestido para crear una imagen pública. También de esa forma pueden inspirar cambios en la moda. Vamos a hablar ahora cuando veamos distintos acontecimientos a lo largo de la historia y de las décadas, el gran rol que cumplieron, por ejemplo, los jóvenes en los años 50, gracias a la aparición del rock and roll como género musical absolutamente revolucionario. O también podemos mencionar, perdón, el rol de los jóvenes en su revolución juvenil de los años 60, donde estaban pidiendo tener su propia identidad alejada de las otras generaciones, por dar dos ejemplos. Entonces, claramente todo lo que tiene que ver con lo que pasa en las comunidades, lo que pasa en las subculturas de los jóvenes, va a tener inevitablemente ese impacto en la moda. ¿Por qué? Porque lo van a querer representar, lo van a querer comunicar. ¿De qué manera? A través de justamente su imagen. Por supuesto que los diseñadores de moda a menudo se inspiran en grupos subculturales que rechazan la moda, paradójicamente, ¿no? Si uno empieza a investigar, de nuevo, no se queda con que alguien trabajó alguna temática por ser moda o por ser tendencia, sino que quiere investigar un poquito más de los orígenes del diseñador, por qué elige generalmente esas temáticas o por qué se inspira en esas temáticas. Vamos a encontrar que son parte de su propia cultura. Vamos a encontrar que se sienten representados por esas culturas o subculturas. Eh, y bueno, esto podemos también nombrar, por ejemplo, inevitablemente me salen todas las charlas quizás, Vivienne Westwood, que claramente ella fue la generadora de lo que tiene que ver con el estilo o la estética punk, ¿sí? Que después posteriormente claramente tuvo su movimiento para contracultural, ¿no? Y contra el establishment. Y paradójicamente, eso que era contra el establishment, las masas, el status quo, terminó siendo moda, ¿no? Bueno, esto es interesante también de analizar. El término antimoda, justamente, se refiere a estilos de vestir alternativos y subculturales que suelen estar en clara oposición a las modas mainstream que prevalecen en un momento determinado. Fíjense entonces, como les decía anteriormente, la importancia de investigar, de buscar nuevos grupos que nos inspiren, nuevas culturas que nos inspiren o subculturas, distintos representantes, sí, que no sean únicas, o referentes que no sean, o actores que no sean únicamente del mundo de la moda. Digamos, ser conscientes de lo que pasa en nuestro tiempo y espacio a nivel integral. Yo siempre digo a mis alumnos, por ejemplo, para que puedan comprender, porque yo les puedo decir la importancia de la cultura y les puedo transmitir mi pasión sobre este tema, mi hambre constante sobre informarme sobre este tema y seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y conociendo, pero hasta que uno no le explica para qué, ¿no? Si no tiene la curiosidad natural, si uno, hasta que uno no explica o pone en ejemplo para qué es importante conocer de cultura, quizás no les llegue el mensaje. Ahora, cuando uno entiende y les puede hacer entender a los chicos que cuantos más recursos tengan en nuestro disco rígido, que es nuestra mente, más recursos van a tener a la hora de trabajar, más recursos van a tener a la hora de creatividad o de crear
Esto es, digamos, como una caja de herramientas. Siempre repito lo mismo, pero es real. Cuantas más herramientas yo cuente en mi caja, más acciones voy a poder realizar con ellas. Entonces, no se trata de conocer por conocer o de saber por saber, ¿sí? No sirve de nada saber, por ejemplo, perdón, no es que no sirve de nada, sirve, pero digo, no se trata de ser una enciclopedia del vestir con las prendas características de cada década, si no entendemos por qué esas prendas, por qué esa paleta de colores, ¿sí? ¿Por qué los materiales o los géneros? Si no, simplemente estamos repitiendo una data, pero no estamos comprendiendo el detrás de esa data. Esto para todos los que les interese las décadas de la moda, no vamos a estar hablando de eso hoy, pero claramente vamos a hacer ahí algunos highlights para explicar el impacto que tuvieron determinados momentos históricos, culturales y sociales en la moda, pero digo, me parece que la manera más práctica y más rica de conocer sobre historia de la moda o los sucesos de las décadas o la historia que impactan en la moda, que tienen que ver con la cultura principalmente y con hechos históricos, culturales, económicos, es entender, ¿sí? Por qué se realizaron esos cambios y no simplemente mencionar cuáles son las características. Bien, hablando de moda y cultura, insisto, no podemos hablar de cultura si no hablamos de la juventud, ¿sí? Entonces, dentro de lo que tiene que ver, por supuesto, el ámbito de las subculturas, ¿sí? O de lo que tiene que ver con principalmente esta necesidad de expresión, de identidad, búsqueda de identidad que todos hemos transitado, sobre todo en el paso de la adolescencia a la adultez. Em, para los jóvenes la moda es mucho más que una elección de vestimenta, ¿sí? Es una forma de definir su identidad personal y social. Es la manera en que empezamos a presentarnos al mundo, es la manera en la que con simplemente ver la imagen o la estética de amigos, conocidos o gente nueva que conocemos en diferentes vínculos, ya sabemos que seguramente algo en común tenemos o que compartimos algún tipo de interés por la música, por el arte, por la historia, por lo que fuera, ¿no? Entonces fíjense que es como nuestro, además del lenguaje, nuestro principal elemento de comunicación y de pertenencia en lo que tiene que ver con la juventud, ¿no? A través de lo que los jóvenes visten, suelen expresar su pertenencia a ciertos grupos, subculturas o movimientos, o su deseo de diferenciarse de ellos. Y esto me parece bien interesante porque está pasando algo muy interesante, que es que empieza a generarse también en los jóvenes esta necesidad de, como pasó en los años 90, esta necesidad de empezar a encontrar su propia identidad, de generar cierto individualismo, de no caer en la masificación, que es muy importante desde mi punto de vista en el campo de la moda. Nosotros los agentes de cambio, ¿sí? Los que participamos de la industria, somos los que tenemos que proponer, somos los que tenemos que tener justamente alternativas para todos aquellos que quieran disfrutar de la moda o que quieran poder expresarse a través de la moda. Y si vemos que la oferta siempre es la misma, que no hay diversidad, que es bastante homogénea, aunque paralelamente el discurso sea otro, ¿no? De diversidad, cuando vemos las propuestas reales, concretas, más allá del discurso, eh, siempre hay una unificación, ¿no? De la estética. Entonces, sí estoy notando en los jóvenes esta necesidad de nuevo de empezar a indagar un poquito más sobre quiénes son y poder despegar de este tiempo tan difícil que les toca, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Por un lado son buenísimas, las amamos, democratizan todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la moda y con los distintos estilos, si quieren, pero por otro lado sigue siendo una bajada de línea
y siguen siendo tendencias, ¿sí? Porque si hablamos, no sé, de TikTok, son tendencias, la tendencia de TikTok. Entonces, lo que empezó siendo quizás algo genuino se vuelve tendencia inmediatamente porque uno empieza a replicar esas tendencias. Entonces, la moda es un lenguaje visual que conecta de manera directa a los jóvenes con el mundo. Y por eso creo que es muy importante poner el foco en ellos, y incentivarlos a que ellos sean los que empiecen a indagar en su propia identidad. Yo doy diversas materias en la Facu y en todas, y si hay acá alumnos míos lo podrán decir, digamos, y el foco que yo más tengo a nivel profesional en cualquiera de mis actividades siempre es la individualidad y la búsqueda de la identidad. Creo que son los principales valores que tenemos, que no hay que perder nunca. Eh, Porque bueno, se busca tanto cómo ser diferente o cómo tener una propuesta diferente. Difícilmente lo vayamos a hacer queriendo ser otros, ¿no? Entonces, empezar a poder entender que nuestros mayores recursos están en quiénes somos cada uno de nosotros, cuáles son nuestras singularidades, que claramente nos van a diferenciar de los otros. Uno está todo el tiempo quizás buscando la diferencia o el valor diferencial en el afuera, cuando la realidad es que nuestro valor diferencial es quiénes somos cada uno de nosotros, cuál es nuestra historia, qué contamos, qué queremos contar, dónde nacimos, cómo nos criamos, cómo es nuestra familia, con quiénes nos vinculamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro valor diferencial real. Entonces, bueno, creo que incentivar a los jóvenes a que empiecen a indagar ese campo es fundamental para que esos futuros profesionales tengan propuestas realmente diversas. Y si hablamos de jóvenes y jóvenes en la moda, y en la cultura, claramente hay algunos puntos que van a querer buscar en este gran mundo de la moda y de la cultura. Identidad y pertenencia, como dije anteriormente. La adolescencia y la juventud son etapas de exploración, sin lugar a dudas, de la identidad. La moda le permite a los jóvenes experimentar con diferentes versiones de sí mismo y transmitir sus valores o creencias. Y acá hago el hincapié en valores o creencias porque, de nuevo, siento que les cuesta mucho vincularse con sus valores propios o sus creencias o su mundo interior o visión del mundo propio. Cuando uno le pide trabajos de estas características o los incentiva a explorar esos campos, hay un gran vacío, ¿no? Hay una gran sensación de, dame el checklist, ¿no? Dame la bajada de línea de cómo lo hago. Bueno, no hay una bajada de línea, no hay un checklist, tiene que ver justamente con la exploración libre y amplia, con respecto a uno mismo. Y noto esto, ¿no? Una sensación de mucho vértigo, porque creo que faltan espacios donde puedan generar esta búsqueda. Rebeldía y contracultura. Jóvenes igual rebeldía, ¿sí? Inevitablemente, y a lo largo de la historia, como mencioné anteriormente, lo vamos a ver, nos ha pasado a todos nosotros, porque es la etapa donde uno empieza a despegar de su vínculo familiar, sus referencias, y empieza a tratar de dar o de entender quién es por sí mismo, ¿no? Entonces, históricamente los jóvenes han usado la moda como canalizador, como forma de rebelión contra lo que tiene que ver con las normas sociales o lo establecido. Movimientos como el punk, el grunge o el hip hop surgieron claramente como respuesta a la disconformidad juvenil con el sistema dominante, con los estándares dominantes, con las estéticas dominantes. Y entonces la moda se convirtió, ya les digo, constantemente a partir de la acción de los jóvenes principalmente, como un elemento central de resistencia, pero de resistencia a no hacer las cosas porque me lo dicen, no vestir como debo vestir porque me lo dicen, sino tomar el poder de cómo quiero verme, de qué quiero expresar, y cómo quiero manifestarme, ¿sí? A través del indumento, de la estética en general, porque acá también me parece importante otro punto que se me viene a la mente, pero no extenderme mucho para que me alcance el tiempo, pero se me van viniendo highlights que está bueno decir.
Cuando hablamos de moda, por favor, moda no es solamente el indumento, ¿sí? No es solamente las prendas de vestir, sino que hablamos de estéticas generales, hablamos de cabello, hablamos de maquillaje, hablamos de accesorios y complementos. Entendamos como accesorios hoy en día también, o marcas personales hoy en día también, lo que tiene que ver con tatuajes, con piercings. Entonces, creo que es bien importante cuando hablamos de moda tener la visión integral de una estética, ¿sí? De una imagen, que no pasa únicamente por las prendas, de hecho también puede pasar por cómo utilizar esas prendas, inclusive. Y este es otro elemento que me parece importante reforzar a todos los futuros profesionales en el campo de la moda. Música y moda, a ver, de nuevo, los que me conocen saben que soy una apasionada de la música, todo lo que tiene que ver con el campo de la moda, en mi caso particular, fue a través de la música, de las subculturas. Entonces, creo que ya desde mitad de los 40 y 50, con la aparición del rock and roll, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el swinging London de los 60 que vamos a hablar más adelante, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la aparición del hip hop o del rap, el hecho histórico de la aparición para los jóvenes de esta cadena especialmente dedicada a los jóvenes y a la música que fue MTV. ¿Sí? Yo hoy, por ejemplo, cuando en mis clases vemos décadas de la moda y hablamos, por ejemplo, en los 80s, 90s de la aparición de este canal de todo el día videoclips, ¿sí? Musicales para jóvenes, muchos no saben ni de qué estoy hablando, que se entiende claramente, ¿eh? Pero por eso se los digo, porque creo que, o sea, dentro de la moda y de la cultura, yo creo que si hay algo de cultura popular a conocer, por ejemplo, es MTV y lo que significó para los jóvenes y para la industria de la moda, de lo audiovisual, de los artistas, ¿sí? De los diseñadores, ese nuevo campo y ese nuevo lugar de expresión como fueron los videoclips de los artistas, ¿no? Entonces digo, eh, claramente muchas subculturas están profundamente conectadas con ciertos géneros musicales. El punk, como les dije, empezó siendo una estética para una banda de rock, perdón, de punk, que fueron los Sex Pistols, y a partir de ahí vendía la ropa Vivienne Westwood junto con Malcolm McLaren, el representante de los Sex Pistols, que usaban los cantantes o los de la banda, ¿sí? El punk no se generó en el movimiento este, cultural, sino que fue una propuesta musical y de moda que después incorporaron, sí, los jóvenes que adherían con este pensamiento y con esta identidad. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con la moda en estas comunidades se convierte en una extensión visual de su identidad musical y en cuanto a identidad musical no solo tiene que ver con, insisto, el estilo o el género de la música o las bandas, sino que todo lo que justamente tiene que ver con ese ámbito de pertenencia para los jóvenes. La música para mí es un canal enorme de comunicación, de compartir, de acercamiento, eh, ya sea en recitales, ya sea cuando uno bueno, esto es como muy de mi época, pero cuando uno le pasaba un disco a un amigo o le recomendaba una banda, hoy en día puede ser compartir una playlist, lo que fuera, pero ese momento de intercambio y de compartir lo que uno creía que era valioso y que era interesante para el otro, me parece que también genera una sinergia súper rica, ¿no? Con respecto a los que compartimos intereses y esto de nutrirnos de novedad, nutrirnos de conocimiento y de cosas que quizás no habían llegado a nuestro saber y que nos los acercan pares. Eso creo que es fundamental también, como con diseñadores, como con nuevas marcas, como con decoradores de interiores, ¿sí? Lo que fuera, influencers, lo que fuera. Creo que el compartir información nos permite esto, ¿no? Que fluya y que circule eh, conocimiento y nuevos personajes o referentes que tengamos en consideración en el futuro.
Y claramente no puedo dejar de hablar de la influencia de la cultura digital, ya que estamos hablando de fines de los 80, comienzo de los 90, con la aparición de Internet, lo que tiene que ver con la globalización de la información, el acceso inmediato a la información a nivel mundial, y por supuesto, posteriormente todo lo que tiene que ver con la aparición de las redes sociales, que permiten a los jóvenes crear tendencias, participar en diálogos globales con respecto a la moda y ser influenciados por culturas diversas, ¿sí?, del mundo de forma instantánea. Ahora vuelvo al mismo punto. Esto es buenísimo siempre y cuando no solo sea eso, como en todo, como todo en la vida, ¿no? Si nuestro único lugar de información, si nuestro único lugar de research, si nuestro único lugar de inspiración es uno, nos estamos perdiendo de todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Y va a ser una visión muy limitada. Entonces, sí son una gran herramienta, sí son un gran elemento para nosotros en cuanto a visualizar, por ejemplo, nuestro trabajo, a nosotros mismos como profesionales, pero no dejar de lado todo lo que tiene que ver con el acercamiento personal y directo con otros ámbitos o con otras fuentes de información y de recursos. Bien, mencioné cultura popular, ya comenzando lo que tiene que ver con esta charla. Y bueno, acá vemos una especie de collage, sí, con algunos elementos históricos denominados ya de la cultura general. Palabra que quizás, o frase o denominación que quizás escuchamos mucho, pero que está bueno entender de qué va o a qué se refiere la cultura popular. ¿Sí? La cultura popular es una definición utilizada por primera vez alrededor o cerca de 1958 y es la abreviatura de la antigua frase cultura popular, acuñada a mediados del siglo XIX. Originalmente un término utilizado por los sociólogos, fíjense qué interesante, quiénes son los que empiezan a utilizar esta denominación para las costumbres y tradiciones de la gente en general, en contraste con el arte más serio. Fíjense la fecha, ¿no?, donde empieza a aparecer esta idea de la cultura popular, prácticamente los 60, totalmente en sintonía con esta revolución juvenil, con esta mirada hacia el futuro, con todo lo que tiene que ver con eh, eh, la aparición o justamente el protagonismo en los 50, 60 del pop art, ¿sí? Con uno de los principales abanderados como Andy Warhol, que si hay algo que Andy Warhol pudo ver de manera genial, interpretar y entender como un canal de comunicación mega directo, sencillo, por eso considerado poco serio, eran los elementos cotidianos de la cultura popular, ¿sí? Desde la sopa de tomates hasta el icono mega trillado como es Marilyn Monroe, ¿sí? Entonces, fíjense que desde su punto de vista él entendió, primero tuvo una gran fascinación, por eso se dedicó a todo lo que tenía que ver con estos elementos de cultura popular, de la cotidianeidad, de atracción por parte o admiración por parte de las personas y fue su canal de comunicación en cuanto a su arte. Hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de televisión, hablamos de literatura, ¿sí? También hablamos de todo el campo de los videojuegos, deportes, noticias, como también personas, lugares, política, moda, tecnología y diversos campos vinculados con ¿qué? Con el entretenimiento, ¿sí? Cuando uno piensa en cultura popular, fíjense que todas estas ramas que mencioné tienen que ver principalmente con el entretenimiento por parte de quienes lo consumen, ¿sí? Y también claramente estamos hablando de una época donde el consumismo tenía su pico máximo, ¿sí? Por eso también el juego lúdico e irónico por parte de Warhol a la hora de trabajar con elementos de consumo masivo, ya sean íconos populares o ya sean elementos de consumo principalmente o productos. Bien, esta intro me parece interesante o importante para ya llegar puntualmente a algunos ejemplos. No tenemos una gran cantidad de tiempo, pero sí, me pareció importante algunos sucesos históricos, hechos históricos que nos
representan de manera práctica y de manera puntual este impacto de esos cambios o hechos culturales en lo que tiene que ver con la moda. ¿Sí? ¿Cómo impactan estos hechos históricos y culturales? A ver, cualquier hecho histórico va a ser cultural porque va a ser generado ¿por qué? Por las sociedades. Entonces, no hay hecho histórico sin cultura tampoco, podríamos decir, porque todo hecho histórico va a ser generado por alguien que va a pertenecer a una sociedad, ¿sí? O algo que va a formar parte de la sociedad. Y claramente esto va a tener un impacto en la moda. Porque sí, no. Porque todo lo que sucede en el contexto de la sociedad va a ser después trasladado a lo que vamos a representar sobre ese momento determinado. ¿Sí? Sobre nuestro tiempo y espacio. Bien, a la hora de pensar en lo que está de moda o lo que se pone de moda. Bueno, acá hay una especie como de cuadro general desde el 1800 hacia los principios de los 2000, ¿sí? En cuanto a determinadas décadas y sucesos históricos, para ir viendo la evolución del vestir, que insisto, en la evolución del vestir, además de, obviamente, tener impacto con respecto a la industria y para dónde se dirige la industria de la moda, tiene su fuerte anclaje en la cultura y en lo que está sucediendo en determinado tiempo y espacio. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver algunos highlights que me parecieron muy importantes. Por supuesto, hay muchísimos más, pero creo que estos que seleccioné nos dan un pantallazo general sobre lo que quiero mencionar. Bien, Revolución Francesa, 1789. Fíjense que este hecho totalmente revolucionario, histórico, de una gran connotación a nivel mundial, ¿sí? Un antes y un después. El impacto que va a tener no es solamente en cómo cambió el panorama político y social de la época, sino también el estilo de vestir. ¿Cómo? Por ejemplo, se dejó de lado el vestuario aristocrático excesivo y decorado, adoptando un estilo mucho más sencillo y asociado a la libertad, la igualdad y los valores republicanos. Entonces, fíjense cómo se traslada este gran suceso histórico, político, absolutamente revolucionario y que creó un antes y un después en el campo de la vestimenta. Es una manera de traducir y de formar parte la vestimenta o la estética en general de lo que está sucediendo y de los valores y las creencias a las que justamente nos sumamos, ¿sí? Los trajes se vuelven mucho más sencillos, menos ornamentación, colores más sobrios, como el blanco, el azul y por supuesto el rojo, colores de la bandera francesa, que reflejan estos ideales, ¿sí? De la nueva clase media y de la liberación de los excesos justamente monárquicos. Otro de los ejemplos que seleccioné, por supuesto, es el gran impacto en la moda y en la cultura de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de 1914-1918. La guerra trajo, de nuevo, no solo cambios en todo lo que tiene, y un gran, eh, digamos, desastre a nivel social, político, económico en todos los involucrados, sino que también trajo cambios drásticos a la moda como consecuencia. Por ejemplo, las mujeres tienen que empezar a salir también a ganarse la vida, a desarrollar otro tipo de actividades o de trabajos, y claramente esto le genera la necesidad de tener otras opciones a la hora del vestir, ¿sí? Más vinculados con ropa práctica, con ropa cómoda. Por otro lado, los vestidos se empiezan a cortar para utilizar mucho menor cantidad de género, de tela, ¿sí? Y de esta manera no agotar los recursos y por supuesto abaratar los mismos. Las siluetas se empiezan a simplificar y por supuesto se empieza a popularizar dentro de la indumentaria femenina lo que tiene que ver con los pantalones en justamente el uso más cotidiano. Como decía, la falta de materiales también impulsa todo lo que tiene que ver con diseños más prácticos, más austeros, más sencillos y de géneros más resistentes y no tan lujosos u ostentosos. Bien, vamos ahora a la era del jazz, ¿sí? Y los años 20, otro highlight que me parece muy interesante, particularmente
Creo que dentro de la década de la moda, desde mi lugar, siempre me atrajo muchísimo lo que sucedió en los años 20 y lo que sucedió paralelamente, en que encuentro mucha vinculación con los años 60, ¿no? Creo que son las dos grandes revoluciones dentro del mundo de la moda y de la cultura, la década de los años locos de los 20 y la década de los 60. Bueno, fíjense en la era del jazz, como se llamó. ¿Por qué la era del jazz? Bueno, porque las grandes protagonistas, por ejemplo, de la moda y del mundo artístico y cultural de esta época son las flappers, que son las bailarinas justamente de jazz. Bueno, por supuesto, el impacto acá tras la Primera Guerra Mundial, como mencionamos anteriormente, va a ser donde los años 20 se empiezan a generar como una década de liberación cultural, social, especialmente para el ámbito de las mujeres, y es la primera revolución donde la mujer empieza a buscar su emancipación, a buscar su poderío, y a poder tener mayor igualdad de condiciones, de posibilidad de comportamiento que los hombres. Entonces, claramente el auge de la música del jazz, como el espíritu de la época, van a influir en la moda, como les decía, con esta gran estética de los años 20 denominada flapper. Vestidos cortos, cortos a la rodilla, ¿no? Primera vez que se acorta la falda a ese largo. Sueltos, fíjense, con siluetas súper minimalistas, cero adheridas al cuerpo, liberándonos de los corsets, los mini y todo lo que venía anteriormente dictándose en la vestimenta femenina. Una estética mucho más andrógina, ¿sí? Donde claramente se busca la imagen provocadora de protesta y de rechazo a las normas tradicionales. Entonces creo que es otro de los grandes highlights donde empezamos a ver este acontecimiento por parte de las mujeres. Y también claramente lo que sucede post Primera Guerra Mundial es la necesidad de volver al lujo y a la ostentación, a vivir esa fantasía en el mundo de la moda. Por eso toda la estética 20 está tan vinculado a lo que tiene que ver con el campo artístico, ¿sí? Y musical. Flecos, adornos, maquillaje y peinado súper característico, el corte a la garzón con esta estética entre andrógina, pero también muy de muñeca, que después veremos repetido en los 60, por ejemplo, con Twiggy, una estética muy similar a los 20. Bueno, tienen que ver con esta expresión de la mujer como protagonista, pero aparte esta adoración o fantasía nuevamente de la moda con la ostentación de generales, perdón, de materiales, de géneros, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Acá estamos hablando ya de 1939, 1945 y aquí nuevamente, si hablamos de guerra, hablamos de desabastecimiento, hablamos de falta de recursos, hablamos de crisis económica, hablamos de crisis social y familiar, de rotura de vínculos por pérdidas de maridos, hijos, esposos, eh, hermanos, etcétera, etcétera, por la guerra, ¿no? Entonces hay un quebramiento general en la sociedad, más allá de lo económico, ¿no? Entonces, el impacto en este caso fue, después de la guerra mundial, la escasez de materiales, de racionamientos y de los materiales o de los recursos. Y entonces vamos a ver muchísima prenda utilitaria, como son los trajes militares, con muchas características, toda la indumentaria de esta estructura de uniformes y hombros bien marcados, géneros de nuevo resistentes, con cuerpo, digamos, materiales mucho más duras, ¿sí? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con los elementos más de vestimenta de trabajo, como por ejemplo los monos, o digamos, los enteritos o los overall, como lo quieran denominar. Y claramente como respuesta a esto, a esta austeridad, esta época sombría, ¿sí? Fíjense los cabellos también, en el caso de las mujeres empiezan a utilizarse más largos que lo que venía haciendo en décadas anteriores, porque también están con menos posibilidad de manutención, ¿sí? De los cabellos las mujeres, por eso también es una época de mucho recurso en peinados o en sombreros o en pañuelos para disimular justamente el descuido de los cabellos. Y bueno, como consecuencia de todo esto, después ya claramente va a aparecer hacia finales de los 40 y comienzos de los 50
Está de nuevo, como pasó también en la Belle Époque, ¿no? Esta necesidad de volver al glamour, a la fantasía de la moda a través de Christian Dior y su New Look, ¿sí? Que justamente deja por detrás o de lado toda la austeridad de los años 40 principalmente y vuelve a esta silueta hegemónica de la mujer, con curvas, con cinturas ajustadas, con faldas amplias, con escotes, es decir, el Christian Dior con su característica visión de la mujer altamente femenina con una estética súper, súper recatada. Bien, llegamos a los 60, claramente tengo que mencionar a los 60 si hablamos de cultura, como los 50 o bueno, lo que tiene que ver también con los 20. A ver, los 60 fueron los años de los jóvenes, ¿sí? De la revolución juvenil, de cambios sociales, contracultura, movimiento por derechos civiles, liberación sexual, la aparición de la pastilla anticonceptiva, la experimentación con drogas lisérgicas, los festivales de rock and roll, etcétera, 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 ¿sí? Entonces fíjense cómo la moda en esta década principalmente y fundamentalmente fue el canal de expresión clave para esa revolución a nivel cultural general, ¿no? Por supuesto que uno de los elementos más conocidos es la minifalda creada por la diseñadora británica Mary Quant. Por primera vez en la historia de la moda se lleva la falda de ese largo tan corto, justamente. Y de nuevo, ¿por qué la falda corta? ¿Sí? Pues yo puedo decir, bueno, un referente de los 60 es la minifalda de Mary Quant. Fantástico, sí. Pero ¿por qué no? O sea, me parece que la pregunta a hacerse siempre es, ¿y por qué? ¿Qué representaba? Bueno, representaba esto. Representaba igualdad entre hombres y mujeres, representaba exploración en el campo sexual, sin tapujos, sin vergüenza, ¿sí? Representaba, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ser jóvenes, ese espíritu joven, esa mirada hacia la modernidad, queriendo desprender de cómo vestían sus antepasados o sus generaciones anteriores. O sea, eso representaba la minifalda, ¿no? Me parece que eso es lo importante de nuevo de entender de las décadas de la moda. Vamos a hablar también de colores vibrantes, de todo lo que tiene que ver con la estética mod, una de las subculturas características de lo que tiene que ver con el swing in London, reflejan este espíritu rebelde, ¿sí? Totalmente vinculado siempre a la juventud. Al mismo tiempo, el movimiento hippie comienza a generarse ya en los 60 con una necesidad de escapar del gran consumo que caracterizó los años 50, justamente, y acercar mucho más a las personas a la vida rural, ¿sí? A justamente un estilo de vida, no solo la estética hippie, un estilo de vida manifestada a través de la estética que tiene valoración o que sus principales valores o banderas son no al consumismo, no a las guerras, paz mundial y una vida mucho más vinculada a la naturaleza, ¿sí? Bien, de hecho también en esta década, tanto con el Swing in London, con el movimiento hippie, vamos a ver muchísima influencia de culturas no occidentales. Se empiezan a generar también estos intercambios de culturas orientales, ¿sí? Principalmente asiáticas y demás, que empiezan a generar estas nuevas estéticas, principalmente, por ejemplo, en los cantantes o ídolos de la época, David Bowie, The Beatles, y así podemos, Jimi Hendrix, y podemos nombrar muchísimos otros exponentes, porque justamente las tiendas estas del Swing in London, que tenían títulos muy interesantes, dicho por cierto, si quieren investigar, donde encontraban todos esos tesoros que los jóvenes querían empezar a justamente utilizar, porque sus ídolos lo utilizaban y lo tenían como modo de expresión. Bien, vamos a hablar del movimiento punk. Claramente acá estamos hablando de los años 70, específicamente 76, 77. Insisto, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de este género musical trasladado o creado también desde la moda que llega a los jóvenes como
representación de lo que están sintiendo justamente en este momento y cómo se quieren manifestar al respecto. Bueno, fue un movimiento contracultural, rechazaba las convenciones sociales y sobre todo lo que tiene que ver con la masificación y el consumismo. Y por supuesto que desde la moda fue algo extremadamente revolucionario. ¿Por qué? Porque mostraba toda una estética absolutamente provocadora y diríamos hoy no aesthetic, ¿sí? Justamente era descuidado, desalineado, rotoso, con colores saturados, con peinados extravagantes, maquillajes totalmente exagerados. ¿Qué se buscaba? Rechazo. Era a propósito esta estética, ¿sí? No querían agradar, no querían parecer soft, no querían parecer buenos, querían generar rechazo, querían generar distancia, querían generar justamente esa provocación en el otro para decir yo no soy como vos. ¿Mm? Bueno, en este caso, los diseñadores como Vivienne Westwood, ¿sí? Adoptaron y popularizaron este estilo que, como les dije anteriormente, significaba protesta y rechazo al sistema para, paradójicamente, luego convertirse en una moda o en un estilo en la actualidad. Me pareció otro de los highlights fundamentales hablar la caída del muro de Berlín. Sí, estamos hablando de 1989. Y claramente la caída del muro de Berlín no solo tuvo consecuencias políticas, desde luego, sino también culturales. Bien, significó el fin de la división entre el este y el oeste, permitió que las influencias occidentales volvieran a entrar a los países del bloque soviético. Y en estas en estas influencias, perdón, occidentales que vuelven a entrar, también claramente sucede con el ámbito de la moda, de la música, del arte, del diseño, etcétera, etcétera. Entonces, las culturas que habían estado separadas, aisladas de los acontecimientos occidentales en cuanto a la cultura durante ese tiempo y esas décadas, empiezan a volver a mezclarse, ¿sí? Y por eso uno de los símbolos, yo diría, de libertad y del mundo occidental, principalmente de la cultura americana, ya que hablamos de cultura popular, que se vuelven un elemento icónico, es la prenda del jean, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con este momento histórico. Bien, vamos al surgimiento del hip hop, años 80 y 90. Claramente, de nuevo, ¿sí? El hip hop, sí, es un género musical, pero que sostiene una comunidad, las pandillas, ¿sí? Los gangsters de Brooklyn. Entonces, digamos, si bien es un género musical perteneciente a estas comunidades, donde se sienten parte, donde se sienten representados, donde a través de las canciones pueden volcar esas letras de protesta, ¿sí? O de indignación o de admiración sobre alguien o algún referente. Entonces, como todo, canales de expresión, ¿sí? De nuevo, moda y música absolutamente vinculados. Bueno, como decía, el movimiento hip hop nace en los barrios de Nueva York, tiene un impacto masivo en la moda, las marcas deportivas, las prendas oversize, el famoso oversize que tanto conocemos hoy. Bueno, viene de los 80s, viene del streetwear, de estas pandillas o estos gangs, ¿sí? O estos grupos urbanos del Nueva York de los 80s y 90s. Fíjense, las zapatillas, ¿sí? A través del hip hop se vuelven este símbolo de identidad cultural, de lujo, de justamente pertenencia. Y por supuesto también se sigue reflejando resistencia y creatividad. Por ejemplo, acá incorporando todo lo que tiene que ver con las comunidades afroamericanas y latinas. ¿Sí? Fíjense como aquí el condimento latino y el condimento afroamericano son fundamentales para dar renovación a lo que tiene que ver con la moda y la estética de la moda en ese tiempo. Con el tiempo el estilo hip hop obviamente se extiende a nivel global, influenciando tanto a la alta costura como a todo lo que tiene que ver con la moda urbana o callejera, lo que hoy denominamos streetwear de manera común. Pero de nuevo, sí, se utilizaba la ropa oversize. ¿Por qué? Porque era la ropa cómoda, era la ropa para estar en la calle, era la ropa que también permitía el breakdance, era también todo lo que tiene que ver con la vinculación del estilo urbano streetwear con las marcas deportivas, digo, el bling bling son las grandes joyas, ¿sí?
que siguen siendo un elemento absolutamente adorado por todo el ámbito del R&B, el soul, el funk, ¿sí? O lo que tiene que ver con el hip hop. Bueno, porque son esos elementos de éxito que tienen justamente los representantes de este género musical, ¿sí? Es su manera de reflejar lujo en contraste con esta estética callejera. Por eso su fascinación por todo el mundo del bling bling. Tiene que ver con haber llegado al éxito saliendo de las calles. Esa es la connotación, de manera muy simplificada. Bien, avanzo para quedarnos con tiempo por si hay algún tipo de evolución o de consultas. Vamos al auge del Internet y la globalización, finales del siglo, por supuesto, 20 y principios del siglo XXI. ¿Cuál es el impacto de esta gran revolución, inevitablemente este gran cambio en la sociedad, en la cultura, en lo que concibíamos y conocíamos pre-Internet, post-Internet? Bueno, el acceso masivo justamente al Internet y la globalización transforman por completo la moda, la forma de comunicar la moda, el acceso al conocimiento sobre la moda, permitiendo la rápida difusión de tendencias, de influencias, de diseñadores, de modas culturales de todo el mundo. Las plataformas digitales van dando voz a los usuarios de distintos lugares del mundo de manera gratuita, ¿sí? Yo siempre pienso en las redes sociales como el gran avistamiento que tuvo Andy Warhol con los 15 minutos de fama de todo el mundo, ¿no? Hoy con un celular todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama y estamos totalmente obsesionados con eso. El ego que genera, ¿no? Y la necesidad de mostrar y mostrar y mostrar, no sabemos bien para qué, pero mostrar, bueno, claramente algo que avisionó y que como genio que es Andy Warhol hizo referencia muchas décadas antes a que sucediera. Bueno, por supuesto que marcas y diseñadores aprovechan esta nueva diversificación de llegada o de difusión, por supuesto, de sus productos, de sus trabajos, de sus mensajes o comunicaciones. Y por supuesto que esto ha hecho un jaque, ¿sí? Ha desafiado las normas o el funcionamiento tradicional de la industria, principalmente de la moda, pero podemos decir del audiovisual, de lo que tiene que ver con la industria musical, etcétera, etcétera, etcétera. Es una nueva manera de comunicación, es una nueva aparición de generadores o de portavoces como son los influencers en la actualidad, que no hay lugar a dudas, han generado un cambio radical en esta vinculación que hablamos del comienzo de moda y cultura. Bien, para ir terminando, yo traje dos ejemplos de personas que hablan todo el tiempo de moda y de cultura y que lo tienen totalmente claro y que son sus grandes diferenciales dentro de lo que es la industria de la moda. Por un lado, Dapper Dan, Daniel Dan, ¿sí? Para quienes no lo conozcan, un diseñador estadounidense, americano, que fue justamente quien dio moda, quien vistió a estos primeros hip hoperos, raperos, ¿sí? De la industria, trabajando justamente como lo hizo Warhol en su momento con lo icónico de la cultura popular, como las grandes marcas, y él hacía reversiones de prendas de lujo, ¿sí? Como de Tommy Hilfiger, por ejemplo, o de Louis Vuitton. Bueno, él hacía su reversión con estos lujos e iconos culturales populares y vistió a estas primeras pandillas de Harlem, ¿sí? Él es de Harlem y es algo que mantiene constantemente. Si pueden buscar entrevistas a él, síganlo en Instagram también y busquen en YouTube. Realmente escucharlo a él es un placer y el conocimiento y el entendimiento de la valoración de la cultura en la moda que tiene es alucinante. Por ejemplo, una de las cosas que dicen, en este caso de Dapper Dan, es: yo no dicto cómo debe verse la gente. Eh, y justamente ese es el problema de la industria de la moda actual, ¿sí? No dejan la puerta abierta a que la cultura evolucione por sí misma. La industria hoy quiere dictaminar cómo deben vestirse las culturas en vez de dar lugar o abrir la puerta a la posibilidad de que esto sea de la manera inversa, que en realidad es la manera más natural y más rica de que suceda.
que evolucione naturalmente la cultura y los jóvenes y después que la moda se inspire de eso, pero no al revés. Por otro lado, bueno, acá está mal Pharrell Williams, recién me doy cuenta, porque había puesto Pharrell Williams, pero después dije, no, voy a poner una voz femenina y elegí a Martine Rose. Martine Rose es una diseñadora británica, muy en auge en la actualidad. Particularmente soy muy, después si quieren les anoto el nombre, soy muy fan de ella. Se escribe Martine Rose y de su trabajo, y de cómo maneja su marca y cómo tiene tan claro también esta vinculación de su cultura, de su lugar y lo que hace y lo que crea. Mi interés en la moda, dice ella, vino a través de la música y la escena cultural del club, ¿sí? El club nocturno, de las discotecas, de los recitales. Mirando a mis hermanas y primos vistiéndose para salir, me hacían decir, oh mi Dios, quiero ir con ellos, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense esto que a ella como diseñadora la marcó, ¿no? Es la previa de prepararse y de luquearse para ir a un evento cultural. Le generaba esa necesidad y esas ganas de decir, yo también quiero participar de eso, yo también quiero estar en esa movida. Y me parece que estos dos ejemplos de lo que ellos dicen es como un poco el resumen de lo que yo misma vivo con respecto a la cultura en la moda y de dos representantes que lo tienen súper claro, ¿sí? Que lo tienen súper claro y que lo valoran y que lo manifiestan cada vez que pueden en sus declaraciones. Bien, por último, traje aquí, si quieren hacerles captura, foto a lo que tiene que ver con la pantalla, algunas cuentas interesantes para seguir que hablan de cultura y de moda. Daily Philosopher, ¿sí? Acá también tiene que ver con los pensamientos y las filosofías y por supuesto grandes poetas y pensadores de los diferentes tiempos. La revista Life, nadie que se dedique a la moda, la cultura, el diseño, el arte y demás, debería no seguir o conocer qué es la revista Life. O sea, la revista Life es la mayor documentación, tienen el mayor archivo de documentación de lo que sucedió a través de la historia, ¿sí? Es el gran recurso y es la revista que acompañó cada uno de los sucesos que mencionamos anteriormente y que los registró. El registro nos permite acercarnos, estudiarlo, verlo, cuando no fuimos parte de todos esos momentos históricos. ¿Y qué haríamos sin los registros? Bueno, la revista Life es eso. Culted me parece un medio de comunicación ultra importante, interesante. Todo el tiempo sube recortes de entrevistas, declaraciones vinculadas a la moda, la música, el arte. Así que estoy obsesionada con esa cuenta en la actualidad. Streetwear of Roses es otra cuenta muy similar, pero esta tiene una fuerte mirada y una fuerte puntualización en el streetwear, en lo que pasa en las calles, ¿sí? En lo que pasa en los jóvenes. Súper inspiracional, sigan esa cuenta. Anina Arts, sí, me parece que es otra de las cuentas interesantes, acá más vinculado con el arte plástico, sí, pictórico, lo que tiene que ver con los grandes artistas y movimientos pictóricos de las diferentes épocas. Espectacular también para seguir. Y por último, British Paté Archive, obsesionada con esa cuenta también desde hace mucho, tiene elementos y contenido tan bizarro como interesante de diferentes épocas, ¿sí? Tiene muchísimo archivo espectacular, principalmente trabaja con 50s y 60s, imperdible, ¿sí? Mucho de moda de los 50s y de los 60s, desde estéticas de cabello, lo que tiene que ver con sunglasses, por ejemplo, de los 50s, que es una locura, bueno, maquillaje, ¿sí? De esa época, ejercicios físicos, bueno, muy, muy bizarra, pero muy interesante, se las recomiendo también para ver. Y bueno, para ir ya finalizando, les agradezco por haber formado parte de esta charla. Fíjense que aquí les dejo dos Instagram, por supuesto el mío personal, que es @sandlervale, y también les dejo el Instagram de la cátedra, ¿sí? De mi cátedra en la Universidad de Palermo, que es cátedra.sandler, para que puedan también chusmear todo el laburo que hacemos con los alumnos, que me tiene súper orgullosa. Y bueno,
también ahí compartimos películas para ver y otro tipo de contenido que está bueno si quieren seguirnos, se los vamos a agradecer. Bueno, me voy al chat a ver si tienen algún tipo de consulta. Este es el momento para hacerlo, aprovechen. Me encantaría saber qué les pareció la charla, principalmente esto lo hago para compartir, si no pareció un monólogo, así que me encantaría que me den un feedback para ver qué les pareció esta charla y bueno, leerlos. Así que escriban algunas palabras. Ahí Santiago dice, muchas gracias, me gustó mucho la presentación collage. Bueno, me alegro, estaba pensada para justamente este evento. Milagros. Ay, esperen que empezar a escribir, se me va. Muchas gracias por la charla, muy interesante. ¿Qué lecturas relacionadas a estos temas o documentales recomendás? Perfecto. Me encantó, soy la que te encontré el café de Mario Bravo. Sí, nos vimos ayer. Gracias por estar. Lindsay, gracias. Genial, muchas gracias, gracias. Flora, me encantó la charla súper clara. Me alegro que así sea. Yo siempre que preparo las charlas trato de ser clara, de ser sencilla, de no buscar palabreríos, sí, o vocabularios muy rebuscados, porque, bueno, estoy hablando de cultura y estoy hablando de cultura popular, me parece que es la forma de hacerlo, ¿sí? No es una charla masterclass, sino que tiene que ver con esto, con hablar y con compartir. Así que, bueno, les agradezco mucho los comentarios. Me tomo este minutito para hacer un chivo, pero un chivo para compartir, ¿sí? Soy la directora de la revista Nidea Magazine. Ya vamos por el tercer número. Este fue el primero, este fue el segundo y este fue el tercero. Sí, ya vamos 3 ediciones. Estamos ultimando los detalles para la última edición del año y cuarta edición que va a salir a mitad de febrero. Les voy a dejar aquí el Instagram, ¿sí? Para que lo sigan. niidea.magazine. Bueno, si lo escribo bien mejor, ahí va, síganos. Es una editorial independiente, autogestiva, ¿sí? Colaboracionista, donde estamos quienes somos fans de la música, del arte, de la cultura, ¿sí? No somos periodistas, somos fans y escribimos desde nuestro lado fan y de conocimiento. Y es gratuita, por eso se las muestro, por eso se las comparto. ¿Sí? Tienen el link a la revista de manera libre y gratuita, como también tienen el PDF de la revista para poder descargar. Justamente mi idea es una revista de moda y cultura, ¿sí? Donde todo el tiempo estamos compartiendo información de distintos movimientos subculturales, músicos, recomendados de documentales que recién me pedían, o de películas, o de tiendas, bueno, discos. Realmente, si les gusta la moda y la cultura, no es porque sea mi revista, pero estoy muy orgullosa y es material para guardar todo ese tipo de información, así que nada, ahí tienen el material gratuito para ir chusmeando las ediciones. Gracias, Marti. Siempre es increíble escucharte, gracias por querer abrirnos a saber mucho más de lo típico. Es mi motivación y por eso hago docencia. Me gusta compartir lo que conozco, me gusta compartir lo que creo que es interesante y generar ese interés en ustedes para mí es lo máximo que puede suceder. Así que gracias, Marti. Después, otro libro interesante es este de moda y cultura, fácil lectura, sin grandes pretensiones, pero me parece que está buenísimo. Es de Sonia Marsal, ¿sí? Lo consiguen en Mercado Libre y seguramente en alguna librería. Yo lo tengo hace bastante y también ahí estuve chusmeando algunas cositas para... ahí les muestro de cerca, moda y cultura. Sonia Marsal, ¿sí? Bien. Bien, gracias. Ahí me mandó un mensajito privado. Bien. ¿Les iba a decir algo más? Sí. Bueno, me preguntaron por documentales para ver o películas. A ver, vuelvo a lo mismo. Serían infinitos los documentales que les puedo decir para ver. Todo documental de moda, de épocas de la moda, de diseñadores. em, de biopics de diseñadores o de referentes de la industria, véanlos. Hoy hay muchísimas series, tenemos la serie de Valenciaga, tenemos la serie de Dior, hay películas sobre biopics de Chanel, de Yves Saint Laurent, ¿sí? La Casa Gucci, o sea, todo lo que puedan ver, véanlo. Películas, hay millones de época.
Inclusive investiguen películas de los 2000, películas de los 80 icónicas y véanlas, ¿sí? Es la mejor manera. Por eso no les digo una lista porque es todo, ¿sí? Para ver. Eh, Hay documentales del punk, hay documentales de Vivienne Westwood, o sea, si buscan hay de todo. No sé ahora, la verdad, en qué plataforma está, simplemente busquen en Google y ahí les va a salir la información. Hoy es rápido, pero recomiendo ver todo lo que puedan, véanlo, ¿sí? En cuanto a moda, les recomiendo mucho Franca, sí, de Franca Sossani. Les recomiendo The Eye Has to Travel, de Diana Vreeland. ¿Qué otro documental les puedo...? Bueno, no es documental. Bueno, sí. The Kingdom of the Dreams, un documental que habla de la moda y la cultura, el gran momento de la moda a nivel global, que fueron los 80s y 90s, con diseñadores de la talla de Galliano y Alexander McQueen, Marc Jacobs, ¿sí? The Kingdom of the Dreams. Ese estaba en HBO Max, no sé si sigue en esa plataforma, búsquenlo. Y también, obviamente, les sugiero que vean, que no es documental, es una película de 1 hora, que me parece fundamental decir, me tomo la hora, no todo tiene que ser express y al momento, me tomo un ratito, hoy día de lluvia, me parece ideal, se preparan algo rico para tomar o para comer. Vean, por favor, el film creado por Galeano sobre su última presentación, desfile de Margiela artesanal, ¿sí? Véanlo porque realmente es speechless. O sea, si hablamos de moda, hablamos de expresión a través de la moda, hablamos de las motivaciones o los intereses de nosotros a través de la moda y de generar estos mundos fantásticos, es un must. Vean, vayan al Instagram de Margiela y busquen la película, dura 1 hora, pero es un espectáculo para sus ojos, así que se los súper mega recomiendo. Bien, y después documentales y demás lo tienen en el primer número, si no me equivoco, de Mi Idea Magazine ahí más para ver. Bueno, hasta aquí la charla de hoy. Yo la disfruto un montón, espero que ustedes también. Gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y también a todos los que vayan a ver después esta charla que va a quedar cargada en el canal OpenDC de YouTube. Bueno, les agradezco a todos. Si quieren contactarme mediante mi Instagram o el Instagram de la cátedra, un placer nuevamente formar parte de los OpenDC, así que gracias a todos los organizadores que siempre sale todo de 10 y espero que nos volvamos a ver prontamente en una nueva charla. Beso grande para todos y gracias por estar. Adiós.